saludo, bienvenidos a una edición más de Pulso Empresarial en Popular Televisión. Y estamos con nuestros invitados de cabecera, don Aurelio Sastre, presidente del Colegio de Agentes Comerciales de Cantabria, experto en marketing. Un saludo, don Aurelio. Un saludo y muy buenas noches. Y está con nosotros Roberto Rey, director del programa Emprendedores, también conocedor de la situación socioeconómica y social de nuestra tierra y también una persona que ha trabajado mucho en mercados durante mucho tiempo. Un saludo, Roberto. Hola, muy buenas. Bueno, pues donde digo digo, y ahora la Unión Europea que dice lo contrario. Y tenemos un auténtico revuelo en la Unión Europea porque después de la epidemia de austeridad, no digo que era innecesaria, ahora cuando a algunos países se les pide un ajuste muy serio, estamos hablando ya de países grandes como es Francia, etcétera, se ha producido en el Ecofin un revuelo en lo que por cierto se ha quedado España y Alemania solos porque dicen que ahora hay que abrir el brazo. Después de haber apretado hasta las tuercas, hasta la extenuación a Grecia, Italia, a Malta, a España, a Portugal, ahora cuando llegan las vacas flacas a otros países, ahora ya se quiere cambiar la ley y ya la austeridad no sirve, cosa que evidentemente no compartimos. Sirve siempre la austeridad, una cosa es la austeridad y otra el austericidio, es decir, una austeridad que nos lleve a la austeridad bien entendida es buena, porque es una buena administración. Don Aurelio Sastre, ¿qué le parece esto que parece de verdad como una obra cómica si no fuera lo serio de lo que estamos hablando? Sí, eso evidencia lo distanciados que están de la realidad de los países esta gente que nos administra y quiere gobernar Europa. Yo siempre he dicho que estos personajes que están ahí, que las organizaciones, sean europeas, sean nacionales, no son más, aunque nos parezcan unos entes muy poderosos que no se equivocan nunca, unos entes abstractos que están ahí, la realidad es que no son más que lo que las personas que los integran. Y las personas que los integran en todo momento han venido demostrando mediocridad, incompetencia e ineptitud. Esto que viene ahora pasando con los ajustes, creo que todas aquellas personas que estamos en la sociedad, que estamos en la economía y que vemos cómo esta evoluciona, hemos dicho que eso era un auténtico suicidio, la forma en que lo venían haciendo. Le ponen nombres, dicen austeridad, no era cierto, eran ajustes prácticamente insoportables para los países que los han venido padeciendo, porque eran ajustes muy fuertes en muy poco tiempo. Y ahora quieren cambiar la norma. Ahora, ¿cómo les empieza a tocar a ellos? Es cuando esta gente pues clama un poco al cielo y dice, claro, bueno, igual nos hemos equivocado, empiezan a hacer la autocrítica. Pero es como pasó en su día con Alemania, sí, cuando no cumplía ningún performance de hace 10 años, con Alemania, y todo el mundo a aguantar, claro. Y resulta que ahora, cuando me interesa, cambio las leyes a mitad del partido, ¿no? Es cierto, la reunificación de Alemania pudieron llevarla a efecto en una situación sin atentar a yo diría que a la dignidad de las personas, precisamente porque hubo mucha comprensión en el resto del mundo, ¿no? Se toleró, se admitió y han llegado a las cotas que están, pero ahora que lógicamente les corresponde a ellos ser un poco generosos, pues vemos que nos aprietan las tuercas hasta niveles inadmisibles. Y ahora, cuando tocan a otros países llamados grandes, como puede ser Holanda, etcétera, etcétera, Francia, etcétera, quieren cambiar las normas a mitad de camino. Don Roberto. El modelo no está favoreciendo la dignidad de las personas. Está favoreciendo una serie de intereses económicos que están en las superestructuras y que están en los grandes mercados. Entonces, el modelo no se revisa, no se cuestiona, entonces se aplica en función de la conveniencia del momento. Pero en definitiva es el mismo modelo. Es un modelo que está basado de conveniencia y sobre todo de los grandes grupos financieros y los grandes grupos empresariales, que son los que están generando, con ese modelo se está generando unos desequilibrios y unas desigualdades que están rozando un poco la dignidad, las necesidades básicas están sin cubrir.
El Fondo Monetario Internacional ha dicho este fin de semana que lo que venimos nosotros pidiendo hace años, que hay que comprar bonos, el Banco Central Europeo tiene que comprar bonos y tiene que inundar de liquidez y que hay un peligro de deflación. Claro, no va a haber, si no hay consumo, hay países, ¿no?, que se bajarán los precios. Bien, esto es algo que estaba cantado, no hace falta ser un licenciado por Harvard, es cuestión de sentido común, porque la economía tiene mucho de sentido común y de sociología también, las dos cosas. Bien, esto a uno lo que le hace es que estamos gobernados por personas que no tienen capacidad, a nivel europeo me refiero, o estamos todos los ciudadanos locos, porque ahora es todo lo contrario de lo que han estado haciendo. Han estado drenando de recursos a la actividad privada, llevando a una depresión de la economía europea, y ahora quieren hacer todo lo contrario, que me parece muy bien, porque es lo que estamos pidiendo. Más vale tarde que nunca, dicho sea de paso. Pero esto se demuestra que no hay una línea recta, que no saben a dónde ir. Demuestra que dudan y demuestra que no tienen las ideas claras. Claro, está muy claro. Ha habido, yo diría, una detracción enorme de los recursos para la actividad productiva, en tanto que se han aumentado en toda Europa los recursos para los gastos corrientes. ¿Esto a dónde también nos ha llevado? Pues no hay más que ver, y que son además los resultados de la política esta que se ha seguido, que ellos llaman de austeridad y que ha sido de machacar a los que menos tienen. Esto lleva a una situación tal que ha hecho que el número de ricos haya aumentado de una manera escandalosa, yo diría que de manera impúdica, de manera escandalosa, hablan de un 30% el número de personas, y yo diría que de una manera mucho más que proporcional ha aumentado el número de pobres. Mire, le voy a dar un dato, aunque este no es a nivel europeo. El 0,35% de la población mundial tiene el 30% de la riqueza. Sí, eso a nivel mundial. A nivel europeo me supongo que serán datos pues un poquitín menores, ¿no? Por supuesto, porque Europa equilibra un poco. Pero vamos caminos de esos datos, lo que es un desastre, ¿no? No necesitamos irnos a cifras globales, no tenemos más que ver lo que viene pasando aquí. Yo ayer estaba viendo el informe de Cáritas. Bueno, vamos a hablar de ello, lo tengo aquí sobre la mesa. Luego vamos a hablar de ello. Y bueno, yo creo que el análisis es demoledor y evidencia. Y además yo lo rubrico de una manera total en la medida que yo pueda ser pues yo diría que un espectador y que vivo la situación económica actual desde dentro, lo rubrico de principio a fin porque lo constato a diario y me llama la atención lo despegados que están de esta realidad quienes deberían estar inmersos en ella, que son nuestros políticos, nuestros dirigentes políticos. Don Roberto, sobre este tema, porque luego vamos con Durão Barroso y luego con Cáritas. Sí, yo creo que es un poco incidir un poco en lo mismo, es decir, estas diferencias que se están generando en los últimos 10 años pues de una forma enorme, yo creo que es algo que indica la enfermedad de un sistema. Lo que está diciendo el Papa. El Papa es mucho más claro que incluso que nosotros. Este sistema económico mundial es inviable. Pero también lo habíamos dicho nosotros aquí hace tiempo. Hay que superarle, hay que buscar nuevas fórmulas. No estamos hablando de comunismo ni muchísimo menos, estamos en las antípodas de ello, y si no, hay que estar en los países que han sido comunistas como han quedado, ni el ultraliberalismo. Hay que superar estas fórmulas y el hombre tendrá que inventar otras cosas. Don Roberto. Entonces, en ese orden de ideas, pues hemos ido hablando un poco de esto, de lo importante que es centrarnos en el ser humano. Es decir, no hace falta cantidad, con uno solo que no pueda cubrir sus necesidades básicas, que no pueda ser una persona que esté socialmente integrada, que tenga su dignidad equilibrada y que se sienta útil a la sociedad, con solo una persona que esto le ocurra, ya sería motivo para revisarnos como sistema y como sociedad. Bien, hay un tema de esta semana en las que el señor Durão Barroso ha hecho unas declaraciones aquí en Santander sobre que el Banco de España no les informó y es uno de los grandes culpables de la burbuja económica ocurrida en España.
Y yo voy a ponerles en antecedentes y recordarles, refrescarles. Recordarán ustedes que se escribía en los medios de comunicación, se hablaba en la radio, se decía también en televisión, que el Banco de España era la institución más importante a nivel internacional, de más prestigio en el control de nuestro sistema financiero. Me acuerdo escuchar estos oídos que tengo de decir que el sistema financiero español era el más sano que había en Occidente. Bien, ha dicho algo. Otra cosa es, lo ha dicho Durão Barroso. Llamábamos a España y nos decían que todo iba bien. Yo le creo a Durão Barroso totalmente y estoy seguro que esto es verdad. Lo que digo no es la única verdad, es decir, hay otros culpables, incluso la Unión Europea. Pero lo que me llama la atención es que los grandes políticos españoles se rasgan las vestiduras cuando precisamente han sido gestores del Banco de España y, lo que es más importante, sindicatos, empresarios y partidos políticos, todos los grandes, no, los regionalistas en las comunidades que tienen regionalismo, los nacionalistas más Izquierda Unida, Partido Popular y PSOE, han estado en cúpulas de cajas en diferentes sitios que han llevado las cajas a donde están. Y ahora se rasgan las vestiduras por lo que dice el señor Durão Barroso. Yo digo que la mentira nos tiene atrapados, porque eso que ha dicho es verdad. No es la única verdad, porque también la Unión Europea es culpable, ¿de acuerdo? Sí. Pero, hombre, ¿cómo pueden decir que eso que ha dicho Durão Barroso no tiene mucho de verdad, don Aurelio? Sí, es un ejercicio de fariseísmo el que se viene produciendo extraordinario. Claro, a nosotros el que ahora Durão Barroso diga esto, pues nos da, yo diría, la muy triste satisfacción de que lo que hemos venido diciendo durante 4 años ahora se constata. Porque lo veníamos diciendo porque yo creo que era claro y lo veía todo el mundo, el que no lo veía era porque no quería verlo. Y ahora, cuando ya esto no tiene solución, que ya la crisis, pues la burbuja, todo esto ha explotado y nos ha dejado a todos malheridos, nos dice Durão Barroso, además con una firmeza y una nitidez absoluta, que la culpa era del Banco de España y que la culpa era, lógicamente, también de aquellos dirigentes que estaban tapando las miserias del Banco de España. Aquello era muy claro. La situación que vivían las cajas la estaban viviendo en primera línea estos políticos que nos estaban gobernando. Por eso les da rabia ahora decir... Y no sabían cuál era la situación. Nos han venido engañando. Ha sido un ejercicio de falta de honestidad, de moralidad, de transparencia, de corrupción. Pero podemos coger cualquiera de las cajas. Hay alguna excepción por ahí muy saneada, ¿eh? Vamos a ver, porque siempre que generalizamos cometimos algún error. Y eso es una injusticia, ¿no? No hay más injusticia, dice, que una generalización. Pero vamos a hablar. Las grandes cajas de este país, en cada sitio tenían su clientela. Me refiero a la clientela normal, los ciudadanos tal, más luego la clientela política y de amiguismo para hacer las operaciones que han llevado a muchas cajas a esta situación. Los nacionalistas tenían su clientela, los regionalistas tenían la suya, los grandes partidos tenían la suya. Los sindicatos también colocaban, y como todos estaban en consejos de administración, evidentemente la situación es la que era. Y ahora los mismos que decían que el Banco de España estaba haciendo una supervisión maravillosa, lo niegan, don Roberto. Sí, no sé, yo creo que es un poco volver a insistir otra vez más en que hace falta pararnos, hace falta revisar el modelo y revisarnos nosotros. Porque por supuesto, eso es lo primero. Si nosotros no nos revisamos, no hay manera de cambiar nada. Entonces, a mí me venía un poco a la cabeza este comentario que estaba haciendo don Aurelio. Es decir, indica la falta de contacto con la realidad. Es decir, si yo estoy en la calle, si yo estoy en relación con la realidad, yo esto que dice el señor Durão Barroso lo hubiera visto. Pero si estoy en mi cúpula de cristal, en el Banco de España o en Europa, en cualquiera de las cúpulas, estoy desconectado de la realidad. Entonces estamos entrando en que, además de que existe una desconexión con los problemas y con la realidad de las personas de la calle,
empezamos a plantearnos, yo por lo menos, una cierta sospecha. Es decir, señores, a ver si está deteriorándose nuestra salud mental. Pues sí. Porque no estamos en contacto con la realidad. No, se está deteriorando porque... Y entonces tenemos otro problema. No algo que repito mucho, lo anecdótico tapa lo importante. Sí. Claro, total, la superficie parece que nos quedamos con que esa es la realidad. Pero debajo de la superficie hay... Hombre, porque la realidad, y yo ahí, vamos, y creo que los que estamos aquí también tenemos que hacer examen de conciencia, todos como sociedad, ver las cosas desagradables no nos gusta, huimos de ella. Claro. Y somos cobardes, eso es un pecado, es lo que se llama un pecado estructural, no nos vamos a engañar, no vamos a decir, dar consejos y no hacernos, analizarnos como sociedad, estamos dentro de ella, pero sí tenemos la obligación de decirlo, por lo menos. Y evidentemente hay grados. Precisamente vamos a hablar de Cáritas Diocesana de Santander, ¿no? Por un lado con alegría. Es la segunda Cáritas de España que más se autofinancia, es decir, casi llega a la autofinanciación por lo que dan los ciudadanos. Sí. 82%, casi 83, 82,90 de fondos privados, de personas que a nivel privado ayudan a otras personas. De ese presupuesto de casi 3 millones, 2.789.064 euros, el 82%, casi el 83%, el 82,90%, sale del bolsillo directo de los ciudadanos. Y el 17,10% es de tema de instituciones. En España esa media, siendo buena, es el 70% de los ciudadanos y el 30% de las instituciones. Este es un dato súper positivo, de una sociedad muy generosa, y hay que... Luego hablamos ya de lo que pasa. Yo creo que esto merece un comentario. Esto merece un comentario y además le repito un poco lo que decíamos. Los que estamos en la calle lo sabemos. Sabemos que hoy una situación de crisis como la que se ha vivido en España, esto hubiera tenido consecuencias muy dramáticas si no fuera por la solidaridad de la gente y de las propias familias. Han quedado, se puede decir, que no solo al margen, sino que lo que han hecho ha sido poner palos en las ruedas las instituciones. Las instituciones, en tanto Cáritas ha incrementado, pues digamos, su atención a las personas, que se han incrementado de una manera espectacular. Hablan este año, en el 2013, de un aumento de un 18%, creo recordar, de atención a gente. Y todo esto, han atendido a más de 40.000 personas, y todo esto hecho... Ahí se ve además una extraordinaria administración de cuánto se puede hacer con no demasiado dinero, porque tampoco han tenido cantidades muy grandes, poco más a lo mejor de 1 millón de euros. Pero lo que han hecho, cómo han conseguido dar sentido a ese dinero en atención, de tal manera que han paliado mucho mejor que los gobiernos necesidades que eran, que yo creo que eran básicas, que de no satisfacerlas atentaban a la dignidad de las personas, y lo han venido haciendo y lo siguen haciendo. Y claro, esto lleva de una manera tácita, es una crítica muy fuerte a la administración. Sí, porque ahora que estamos precisamente con la llegada del nuevo rey, y lo ha dicho muy bien en su discurso, pero vamos a decirlo, se puede decir, no hay derecho constitucional si no hay dignidad en la persona. Claro, sí. A mí me parece que este es un tema clave, ¿no? Porque, por un lado, evidencia la solidaridad y la generosidad de la población civil, pero, ojo, a la vez, yo quiero hacer un matiz. Puede ser una trampa, porque estamos sustituyendo las obligaciones del Estado desde organizaciones sociales civiles, religiosas, y estamos haciendo la tarea que debía de hacer el Estado. El Estado no puede, lo primero, generar una situación de esa magnitud. Y encima lo que no puede es dejar de paliarla. Pero yo también, haciendo esa autocrítica que decimos, Roberto, y yo creo que tenemos que ser, porque además lo más honestos que podamos, los más claros, tenemos culpa nosotros, es decir, el Estado, la vida política es así porque la sociedad tiene también esos déficits. Sí, por supuesto. Y estamos consintiendo que todo esto sea así, y eso lo que significa es que con paz, con tranquilidad, pero con continuidad hay que cambiar estos sistemas. Sí. Y hay que hacerlo desde abajo.
Y evidentemente, este egoísmo que anida en todos nosotros, que aísla en cada uno de nosotros, se multiplica por 20 en los partidos políticos, en los que cada personaje, salvo personas maravillosas que hay, por supuesto, sigue aumentándose. Entonces, ¿qué pasa? Que los partidos políticos dejan de ser esa carrera de transmisión y se convierten en un fin en sí mismo. Yo, ¿cómo voy en la lista? Me decía ayer un amigo muy bien situado, dice, no, pero es que ya hay gente que ya está a decir, y bueno, ¿yo qué voy a hacer en la próxima legislatura? ¿Y qué voy tal? ¿Y qué voy cual? Y ya vemos en los grandes partidos que hay movimientos. Sí. Oiga, pero si hay una parte de la población... Hoy venía en un rotativo pidiendo un acuerdo de gobierno a nivel estatal. Digo, bueno, ahora tenemos un nuevo rey. Era el gran momento. España necesita no hablar de política, de la política barata que hablamos, sino hablar de grandes planes para sacar este país. Y si claro, evidentemente eso sería un mal negocio para los cuchicheos de este país, para las tertulias radiofónicas que dicen tantas tonterías y para todos estos que dicen maledicencias y intoxican, y si fulanito, y no hablan de lo importante. Pero es que, aunque los informativos se tendrían que reducir a 5 minutos, porque no hubiera nada más que actualidad de acuerdos, eso sería la mejor noticia, vamos. ¿No le parece a ustedes? Por supuesto. No, en este sentido, yo creo, hombre, estamos viviendo una situación yo diría, de una gran depresión, grandes calamidades, y hay una contradicción total entre la percepción de la clase política, de los partidos políticos y de los gobiernos y la realidad social, porque en 2 días hemos escuchado 2 discursos absolutamente contradictorios. De una parte, vemos ayer unos titulares en la prensa donde se dice, yo creo que era un ejercicio de adulación al jefe, que creo que cuanto menos se haga mejor, donde se dice Cantabria es un ejemplo del crecimiento de la nueva España y hacia dónde caminamos. Y al mismo tiempo tenemos los datos de la pobreza al día siguiente, los datos de la pobreza. Esto quiere decir que tienen que bajar de las nubes, venir a caer, llegar al suelo. Pero yo digo también una cosa... Es que tenemos que cambiar el sistema de baremos. Es decir, si es verdad que se está produciendo crecimiento y hay noticias que aquí las comentamos muy positivas, Aurelio, a nivel económico, pero evidentemente quizá, y así se mide la Unión Europea los datos, pero claro, vemos por otro lado que hay personas que se quedan en la cuneta. ¿Por qué no empezamos midiendo lo primero y luego ya lo segundo? Yo creo que claro, es que esa es la clave. Es que esa es la clave de los gobiernos es la mejora de la situación de la sociedad. A mí, ¿de qué me sirve que los que tienen mucho tengan más? Claro. ¿De qué unos datos macroeconómicos si mientras la gente está por ahí... Pues tenemos el caso de Coca-Cola, que con beneficios quiere hacer ese aire maravilloso para la compañía. Hay una sentencia de la Audiencia Nacional y dice que quiere que no, que ellos van a seguir RQR. Oiga, no, porque usted es para aumentar más todavía el beneficio, no es para salir de la crisis. Luego eso lo que demuestra es que se pone el capital como eje y no a la persona. Pero yo quería decir que también cuando todo esto se produce, hombre, caeríamos en una gran depresión si no hubiera un poco de esperanza. O sea, yo creo que esperanza tiene que haberla. Y a mí me parece que efectivamente la llegada de un nuevo rey con el discurso que ayer ha hecho, con un sentido muy práctico, y donde además dice que hay que anteponer los intereses de la gente a los intereses propios, partidarios de aquellos que nos gobiernan, a mí me parece que si eso, que yo confío en que lo va a llevar a la práctica... Y la súplica de acuerdos que casi ha hecho, ¿no? De acuerdos. Decir que las personas están por delante de otros intereses y además hacer un ejercicio de esa autoridad que la Constitución le confiere, que es jefe del Estado, de decir, bueno, yo no voy a intervenir en política, pero sí tendréis que decirme qué estáis haciendo. Y esta llamada a los valores morales, a la transparencia, a la independencia de la justicia, todo esto yo creo que son valores que hay que tener muy en cuenta y que los ciudadanos tendremos que empezar a exigir. Yo creo que es importante, ¿no? Bueno, hoy se ha aprobado una reforma fiscal, un tema muy importante, pero como no nos ha dado tiempo a analizarlo, lo hablaremos el próximo viernes. Creemos que será de calado y que será positiva y lo deseamos porque evidentemente es una magnífica noticia que necesitaba nuestra economía, pero dado que no tenemos tiempo para más, pues lo vamos a dejar para el próximo viernes, en el que comenzaremos hablando de esta reforma fiscal que este viernes ha aprobado el Consejo de Ministros, que esta mañana bien pronto presentado el presidente del Gobierno al Rey.
y que parece ser que va a tener unos componentes sociales importantes de bajada de la presión fiscal sobre las clases medias, etcétera, cosa de la cual pues nos alegramos un montón y ojalá podamos hablar con alegría en este sentido, de que nos libren ahora en época de cara al próximo año, pero que sea algo global, no sea algo por las elecciones, que sea algo para el bien, para que quede permanente, para que sea coherente y sea entendido. Nos vamos, don Aurelio, muchísimas gracias. Gracias a usted. Gracias a usted también, don Roberto. Muchas gracias. Y a ustedes, pues hasta la próxima semana, si Dios quiere. Paz y bien, amigos.